Bendiciones. El título del tema es hoy de Lucifer a Satanás. Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucifer. Lucifer se convirtió en Satanás después de haber pecado contra el Altísimo. Y vamos a leer, o podemos leer en el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 12 hasta el versículo 17. La Biblia dice que Dios creó a Satanás perfecto. Él tenía el sello de la perfección. Él era uno de los querubines con más autoridad en el cielo. No había otro como Lucifer en el cielo. Como él tenía el sello de la perfección en el cielo, cuando él andaba en el cielo, él atraía las atenciones de las otras ángeles porque él tenía el sello de la perfección. Él era diferente, él era otro, era un querubín, como la Biblia dice, que un querubín es un ser que tiene 4 alas. En el Torá podemos ver cómo Moisés mandó a construir el arca y sobre el arca había 2 querubines que tenían 4 alas. Quiere decir que los querubines en el cielo tienen 4 alas y Satanás o Lucifer tenía 4 alas con un querubín. Dios también describe en su palabra cuán bueno Satanás o Lucifer lo tenía en el cielo. Dice también que él andaba en el Edén, él andaba en medio de todas las piedras preciosas que había en el Edén. En el versículo 14 dice que él andaba en medio de las piedras de fuego. Y analizando este versículo, podemos ver que hay cosas, por ejemplo, como dice, en medio de piedras de fuego. Hay cosas en el cielo que nosotros no lo podemos entender. Hay cosas en el cielo que no lo podemos explicar. Hay cosas en el cielo, como la Biblia dice, que Jesús fue a preparar lugares para nosotros. Y también dice, hay cosas que nunca hemos podido ni hemos pensado. Son cosas que Dios tiene para nosotros preparados allá en el cielo. Hay fenómenos, hay misterios grandes en el cielo que no lo podemos explicar. Podemos ser teólogos, podemos ser gente que lee la palabra de Dios, pero hay cosas en el cielo que nunca podemos explicar con nuestra mente que tenemos aquí en la tierra. Entonces, cuando él andaba en el Edén o en cualquier parte del cielo, él era diferente porque él tenía el sello. Los ángeles, él atraía las atenciones de los ángeles porque él era diferente, porque él fue creado y tenía el único ser en el cielo que tenía el sello de la perfección. En el versículo 13 hay un tremendo, este versículo es tremendo porque dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hablando de la creación de Lucifer, ¿cuántas cosas fueron preparadas para él antes de que él fuera creado? Y esa palabra que yo fui a buscar, que es la palabra primores, en el hebreo es la palabra melaka, y esa palabra quiere significar ministerio. Entonces hay gente que dice que Satanás era el jefe de las alabanzas en el cielo. No lo podemos decir por seguridad, pero sí una de las significaciones de esa palabra melaka quiere decir ministerio. También quiere decir trabajo, oficio. Y hay algo que me aló la atención. Es una de las significaciones de esa palabra melaka, primeros, es que nunca para servir a otros. Entonces, podemos decir que Satanás fue creado de tal forma que él servía solamente a Dios en el cielo. Quiere decir que había ángeles, todos los ángeles, había muchos ángeles debajo de él. Si podemos ver esa palabra que es primores, que significa melaka.
Entonces, Satanás tenía una autoridad grandísimo en el cielo. Lucifer tenía autoridad, tenía ángeles debajo de sí. Dios lo creyó de tal forma que él estaba muy cerca del trono de Dios. Algunos decían que él protegía el trono de Dios. Yo no puedo decir eso, pero sí puedo decir, leyendo la palabra de Dios, de que Satanás tenía un puesto que era muy cercano del trono de Dios. Y sabemos que él era un ángel que tenía mucha sabiduría, único en su especie. Y en el versículo 14, la Biblia dice que él era un ángel protector, un querubín protector. ¿Qué protegía a Satanás? Para ser un protector, tú deberías tener autoridad para proteger a un soldado, para proteger a un policía, para proteger. Él tenía que tener una pistola, él tenía que tener autoridad para proteger las cosas que él tiene que proteger. Entonces Satanás, o Lucifer, tenía autoridad porque él era un ángel protector. Y como no sabemos 100% el oficio, porque podemos especular muchas cosas, sabemos ciertas cosas que él hacía en el cielo, no podemos especificar por 100% qué era el trabajo que tenía Satanás en el cielo. Pero sí podemos decir que él era uno de los arcángeles, uno de los querubines, uno de los seres creados que estaba muy cercano del trono de Dios. Conocía muchas cosas de Dios. Por eso él decía en su corazón, quiero ser como Dios. Él era diferente en el cielo. Diferente a los ángeles, diferente a los querubines, diferente a los serafines, diferente a los tronos, diferentes a todo ser creado en el cielo. Él era diferente. Y también podemos decir de una o otra forma, Satanás o Lucifer tenía influencia en el cielo. Bueno, hasta aquí llegamos. Prepárate porque seguiremos con la segunda parte. ¿Qué sucedió en el cielo? Que Dios echó a Satanás fuera del cielo. Dios me las bendiga.